congregación. Ahí están los 10 días. 3 más 7 son 10. Los 7 va a estar en la puerta del tabernáculo para ser ungido, para ser consagrado, para ser preparado y santificado para poder entrar a oficiar como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Están entendiendo? 3 más 7 son 10. Ahí tienen los 10 días y cada vez esto se repite. Ahora, lo que pasó el día de Pentecostés sucedió sobre un monte. ¿Ustedes sabían que el aposento alto, donde descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, está en una zona de la ciudad de Jerusalén que se llama el Monte de Sión? El Monte de Sión fue anexado por el rey David cuando se los quitó a los jebuseos. Eso no era parte original de la ciudad, pero el rey David se los quitó a los jebuseos y amplió el muro de la ciudad para incluir el Monte de Sión. Antes el Monte de Sión estaba a los lados del norte de la ciudad, o sea, en la parte de afuera de la ciudad. Pero David lo anexó a la ciudad de Jerusalén. Exactamente sobre el Monte de Sión, en la parte más alta del monte, está el aposento alto. Si usted se asoma por la ventana que está detrás del aposento alto, usted ve que está en la parte más alta del monte y se ve allá abajo el precipicio hacia abajo. Ahí estaban los discípulos reunidos en el Monte de Sión. Sobre el Monte de Sión, por cierto, ahí es donde está la tumba del rey David. Uno de los lugares más sagrados y resguardados en Jerusalén es la tumba del rey David. ¿Ok? ¿Saben dónde está la tumba del rey David? ¿Cuántos de ustedes han estado en Jerusalén? ¿Hay alguno que ha estado en Jerusalén? Have you been in Jerusalem? ¿Ok? Los que han ido a Jerusalén, ustedes saben que del aposento alto, usted sale por la puerta, ya hay una sinagoga actualmente, donde estaba el aposento alto. En la parte de abajo hay una sinagoga donde los judíos ortodoxos se reúnen para estudiar la Torá y el Talmud. Usted sube las escaleras y llega al aposento alto. Pero si usted sale de la puerta por la sinagoga, está ahora en la calle empedrada, hacia la izquierda, menos de una cuadra, cuesta abajo por el monte, usted va a encontrar la tumba del rey David. Es una tumba pero impresionante, es una tumba imponente. Miren, hermanos, sin exagerar, mide por lo menos unos 10 metros de largo de mármol. Esa tumba gigantesca la tienen cubierta con unos mantos de terciopelo y siempre hay guardia allí. Está la antorcha completamente siempre prendida. Es como que fuera la tumba aquí de Arlington, ¿verdad? El soldado desconocido. Un lugar muy resguardado por los judíos. Eso está al lado del aposento alto sobre el Monte de Sión, que se le llama la ciudadela o la ciudad de David, porque él la anexó, la ciudad de David. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Recuerden que el día de Pentecostés Dios descendió y se promulgó la ley, se escuchó la voz de Dios. Pero recuerden también que el día de Pentecostés el monte de Sinaí tembló, se sacudió. Un viento recio soplaba y se escuchaba la voz el sonido de la trompeta, y Jehová hablaba con voz tronante y el pueblo se estremeció por ver esto. Volvamos ahora a el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Recuerden que Jesús les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre, porque será derramado el Espíritu Santo. Esos 10 días los discípulos se pasaron en el aposento alto en preparación para poder, y especialmente los últimos 3 días antes del día de Pentecostés, que eran los días de preparación, porque como Moisés había ordenado al pueblo: santificaos, no toquéis mujer, eran 3 días especiales de preparación para el día de Pentecostés. Los discípulos habían estado allí en el aposento alto orando, preparándose, confesaron sus pecados, se pidieron perdón los unos a los otros,
estuvieron en plena armonía y la Biblia dice que estaban unánimes juntos. Ya no había diferencias entre ellos. Ya no había el deseo de supremacía, ya no estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor. Ahí eran todos iguales delante del Señor. Y ahí dice la palabra del Señor que el día de Pentecostés el monte se sacudió, la casa donde estaban reunidos tembló, un viento recio sacudió la casa y se vio que descendía fuego del cielo como llamas de fuego y se asentaban sobre los 120 reunidos. Fue el Espíritu Santo que descendió sobre ellos. El estruendo fue tan grande que fue como de un trueno gigantesco. Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, moraban quiere decir que habían venido para la fiesta del Pentecostés, porque Dios les había ordenado que 3 veces al año todo varón tenía que presentarse en el santuario. De todas partes del mundo donde estaban los judíos de la diáspora, habían venido a Jerusalén para el día de Pentecostés. Ahí estaban reunidos. Pero miren lo que dice. Hecho este estruendo, versículo 6, se juntó toda la multitud. Fue tan grande el estruendo, hermano, eso fue como un trueno que sacudió, que la gente salió a ver qué era esa explosión tan grande, ese trueno tan gigantesco. Y la gente se amontonó, dice que la multitud se reunió frente al aposento alto. Obviamente no podían subir allá arriba porque una multitud no entra en una casa. Era una casa que tenía un cuarto en la terraza. Hasta el día de hoy el aposento alto usted tiene que subir muchas escaleras para llegar al último piso de la casa arriba. La gente se amontonó afuera sobre el monte de Sión frente a la casa donde estaban los apóstoles reunidos. Y estaban atónitos, maravillados y confusos porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. El don de lenguas, hermano, no es la jeringosa esa que hablan algunos, que nadie les entiende y ni ellos mismos se entienden. El don de lenguas son idiomas, dice aquí, y hasta menciona la cantidad de idiomas, dice, cada uno les oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son todos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Y menciona allí partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. El don de lenguas fue un don sobrenatural del Espíritu Santo que permitía que los apóstoles pudieran comunicar el mensaje de Dios a esas personas que hablaban otros idiomas. Y eran lenguas reales, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. Al hablar del don de lengua, él dice que todas las lenguas tienen un significado. Pero si yo no entiendo el significado de ese idioma, pues ¿a qué me voy a poner a hablar en lenguas en la iglesia? Dice él, si los demás no pueden entender. Y hay muchos hermanos que no entienden esto, piensan que el don de lenguas es para hablar en la iglesia. La Biblia dice que si el Señor le da ese don, que calle en la iglesia y que le hable a Dios en su casa, pero no en la iglesia. Son las instrucciones que Dios ha dado en su palabra. Y si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que Dios ha establecido por el Espíritu Santo. No podemos hacer una religión a nuestra manera. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es el día de Pentecostés. Y vamos a ver qué pasó. Miren, la mayoría de la gente, no importa de qué iglesia sean, pero mayormente los pentecosteses o pentecostales, como se les llama, enfatizan mucho el día de Pentecostés. Y qué bueno, fue la recepción del Espíritu Santo. Pero no entienden lo que significa Pentecostés. Y los dos eventos más importantes de Pentecostés los pasan por alto. Solo recuerdan el derramamiento del Espíritu Santo, pero no saben por qué se derramó el Espíritu Santo.
no saben lo que significa Pentecostés, porque no tienen ninguna relación ni con el Antiguo Testamento, no entienden el santuario, no estudian las fiestas del santuario, así que ¿cómo van a entender el Pentecostés, que es una fiesta del santuario? Y tampoco entienden lo de la ley, porque ellos piensan que la ley fue abolida, cuando el santuario y la fiesta del santuario de Pentecostés tiene que ver con la ley de Dios. Entonces eso está vedado a sus ojos, como dice Pablo, tienen cegados los ojos para no entender. Antes los judíos tenían los ojos cegados para no entender el cumplimiento de esas fiestas, y ahora los gentiles tienen los ojos cegados porque se encargó de hacer un muro de separación. Cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo ese muro desaparece y de dos pueblos se hace uno solo, pero el pueblo gentil no quiere saber nada con los judíos, y los judíos no quieren saber nada con los gentiles, y los gentiles dicen, no, eso del Antiguo Testamento se acabó, ahora nosotros estamos bajo el Nuevo Testamento, cuando Dios tiene una sola iglesia, hermano. Tanto los judíos como los gentiles, los judíos fieles, ¿verdad? Estoy hablando de los judíos verdaderos, ¿ok? Los que aceptaron al Hameshiach, los que aceptaron al Mesías, esos son parte del pueblo de Dios, igual que los gentiles, hermano. Dice que de los dos pueblos hizo uno solo, echando por tierra la pared divisoria que había. Dios no tiene dos iglesias, Dios no tiene una iglesia judía y una iglesia gentil. Todos somos miembros, y aún los gentiles estamos injertados en el tronco que es Israel. Por eso somos los israelitas, no por nacimiento, pero por injerto, ¿verdad? Porque las ramas naturales fueron desgajadas, dice Pablo, para que nosotros, que éramos ramas extrañas, que éramos los gentiles, pudiéramos ser injertados en el tronco que es Israel. El Señor solo tiene una iglesia, Él no se casó dos veces. Él dice que Él se desposó en el desierto, e hizo nupcias allá, y se dio en casamiento con su pueblo a hacer el pacto. Y todos los que son de Cristo han hecho el pacto con el Señor. El viejo pacto, ese no sirvió. Ese lo destruyeron ahí mismo, al pie del monte Sinaí, lo quebrantaron. El nuevo pacto es lo que nos hace parte del Israel de Dios. El pacto en la sangre. Antes era simbólica la sangre de los animales, ahora es real la sangre de Cristo, pero todos somos parte de ese solo pacto. Miren, esto yo lo expliqué el año pasado cuando estuve aquí en la iglesia, el tabernáculo de avivamiento. Vimos el tema de los dos pactos para que podamos entender todo esto. Esos temas estuvieron tremendos, ¿sabe, pastor? Que ya la iglesia Tabernáculo del Avivamiento la conocen por todas partes del mundo, porque esos videos los han pedido de todas las partes de la tierra. Danos los que dio allá en Nueva York en el Tabernáculo del Avivamiento, porque habla de los pactos y nos ayuda a entender lo que es verdaderamente el pueblo de Dios, que le es fiel al pacto de Dios. Porque Cristo dijo, está la sangre del nuevo pacto, y si nosotros no entramos en pacto con el Señor, no hay salvación. Él va a venir a buscar a los que hicieron pacto con Él. Miren lo que dice el Salmo 50. Salmo 50. El Dios de dioses, Adonai, ha hablado y ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, ha resplandecido Dios. ¿Desde dónde resplandece Dios? Desde Sión, desde el monte de Sión. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Otra vez, el juicio, el monte de Sión. Todo esto tiene su relación, hermano. Ahora, volviendo al día de Pentecostés. El día de Pentecostés estaban sobre el monte de Sión. Cuando se hizo el estruendo, se juntó toda la gente para ver lo que estaba sucediendo. Y Pedro se puso en pie delante de los 12 y comenzó a explicar lo que ellos estaban viendo porque no lo entendían. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo:
varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Escuchen bien esto, dice Pedro. Estos que ustedes ven no están borrachos, como ustedes suponen, porque es la hora tercera del día. La hora tercera del día son las 9 de la mañana.